personas casadas, ¿qué es lo que les sorprendió descubrir acerca de su cónyuge recién después de casarse? Historia 1. Me casé pensando que conocía cada detalle de mi esposo. Llevábamos viviendo juntos más de 3 años, así que no esperaba sorpresas. Pero apenas un mes después de la boda, descubrí que tenía una obsesión secreta con coleccionar tazas, y no cualquier taza, sino aquellas con diseños absurdos o frases ridículas. El problema no fue la afición en sí, sino que las escondía en la oficina para que yo no notara que seguía comprándolas. Un día, mientras buscaba unos documentos, encontré en su armario más de 30 tazas envueltas en papel burbuja. Él, muy serio, me dijo que no eran cualquier taza, eran inversiones a futuro. A día de hoy tenemos una vitrina entera dedicada a esa colección de valor histórico. Historia 2. Después de casarnos, me di cuenta de que mi esposa hablaba dormida, y no eran simples murmullos. Era como si interpretara obras de teatro completas en otro idioma. Al principio pensé que exageraba, pero una noche empecé a grabarla. Descubrí que repetía diálogos enteros de películas que habíamos visto años atrás, con cambios improvisados que hacían todo más raro. Una vez incluso me regañó dormida por no cuidar a los dragones. Y cuando se lo conté, se rió y dijo que probablemente estaba soñando con la serie que veíamos. Ahora, cuando escucho grabaciones viejas, me pregunto si no hay mensajes ocultos ahí. Historia 3. Mi esposo y yo teníamos una relación muy relajada antes de casarnos, pero un par de semanas después de la boda, noté que cada vez que iba a cocinar, él se ponía nervioso y se ofrecía a ayudar. Un día insistí en hacerlo sola y me di cuenta del motivo. Guardaba los condimentos en orden alfabético. Y no solo eso, también tenía un sistema de codificación por colores para las especias según la intensidad del sabor. Me dio un mini manual de cocina, con páginas plastificadas que había hecho él mismo para asegurarse de que todo estuviera correctamente organizado. No sabía si reír o preocuparme, pero confieso que ahora encuentro todo más rápido. Historia 4. Apenas un mes después de casarnos, descubrí que mi esposa tenía un talento secreto. Podía imitar a la perfección el sonido de notificaciones de cualquier aplicación. No me lo dijo. Lo descubrí porque durante días escuchaba el sonido de mensajes y correos cuando no había nada nuevo en mi teléfono. Pensé que era un fallo del móvil hasta que la vi, muerta de risa, haciendo el sonido con la boca. Lo peor es que ahora lo usa para que vaya corriendo a revisar el celular, solo para encontrarla riéndose como si fuera una broma maestra. Historia 5. Mi esposo siempre fue bastante callado sobre su infancia, así que pensé que simplemente no le gustaba hablar de eso. Después de casarnos, durante una comida familiar, salió a la luz que él había sido campeón regional de baile folclórico cuando era adolescente, y que incluso había salido en televisión. Lo más sorprendente no fue la revelación, sino que mi suegra tenía guardado un traje brillante, lleno de lentejuelas, y decidió sacarlo para que recordara viejos tiempos. Esa noche, sin que yo se lo pidiera, me dio un show privado en la sala. No sé si me sorprendió más su habilidad o el hecho de que nunca antes me hubiera contado nada. Historia 6. Cuando nos casamos, yo creía conocer todos los hábitos de mi esposo. Pero al mudarnos definitivamente juntos después de la luna de miel, descubrí que tenía una especie de ritual cada mañana. No era solo tomar café. Él preparaba una bandeja con su taza favorita, una libreta y un bolígrafo, y se sentaba a escribir durante exactamente 20 minutos. Pensé que sería un diario personal, pero un día, por accidente, vi que estaba escribiendo diálogos enteros, para conversaciones que planeaba tener en el futuro. Incluía respuestas alternativas por si la otra persona decía algo distinto. Me dijo que así evitaba quedarse sin palabras en reuniones o discusiones. No sé si es adorable o un poco inquietante, pero ahora entiendo por qué siempre parece tener la frase perfecta en el momento exacto. Historia 7. Unas semanas después de casarnos, mi esposa decidió reorganizar el closet. Yo me ofrecía a ayudar, pero me pidió que no tocara una caja grande y vieja en el fondo. La curiosidad me ganó y, cuando la abrí, encontré cientos de cartas manuscritas, que ella se había escrito a sí misma desde que tenía 15 años. Eran como cápsulas del tiempo. Cada carta estaba fechada y en el sobre decía algo como, para leer cuando cumplas 30, o para cuando te sientas perdida. Lo impresionante es que ella realmente las iba leyendo en las fechas indicadas y contestando con otra carta que volvía a guardar. Me pareció una de las cosas más íntimas y fascinantes que he visto en mi vida. Ahora hemos empezado a escribirnos cartas el uno al otro para abrirlas dentro de 10 años. Historia 8. Después de la boda, nos mudamos a un apartamento nuevo.
Al poco tiempo, noté que cada vez que se iba la luz o había tormenta, mi esposo desaparecía por unos minutos. Pensé que iba a revisar los fusibles, pero un día lo seguí y lo encontré en el baño, con un equipo completo de supervivencia. Linternas, botiquín, agua, barritas energéticas y hasta una radio de manivela. Me confesó que desde niño le aterra la idea de quedarse atrapado sin recursos, así que siempre prepara un refugio improvisado en el baño, que considera el lugar más seguro de la casa. Desde entonces, cada vez que hay una tormenta fuerte, me llama para que me siente con él allí, como si fuera un campamento. Historia 9. Yo sabía que mi esposa tenía buena memoria, pero no imaginaba hasta qué punto. Un mes después de casarnos, me di cuenta de que recordaba no solo cada fecha importante, sino también lo que vestíamos, lo que comimos y hasta las conversaciones exactas. Lo más sorprendente fue cuando, discutiendo por algo trivial, me repitió palabra por palabra lo que yo había dicho en una conversación hacía 3 años, incluyendo mis pausas y tono de voz. No era para manipular, sino porque de verdad lo recordaba todo. A veces me asusta un poco, pero también me ha salvado en más de una ocasión. Gracias a su memoria, encontramos un recibo que necesitábamos para un reclamo, y que yo juraba haber perdido para siempre. Historia 10. Tras la boda, decidimos pasar el primer mes sin visitas para disfrutar nuestra vida de recién casados. Pero en ese tiempo descubrí algo curioso sobre mi esposo. Tiene una capacidad increíble para imitar voces de familiares y amigos. Un día me llamó desde la cocina con la voz exacta de mi madre, tanto que casi me hizo correr pensando que había llegado de sorpresa. Lo peor es que lo usó para bromearme durante días, imitando a mi jefe, a mi mejor amiga y hasta a personajes de películas que me gustan. Ahora, cada vez que suena mi teléfono y escucho una voz conocida, tengo que asegurarme de que no sea él haciendo una de sus imitaciones perfectas. Historia once. La primera semana en el piso nuevo pensé que estaba embrujado. A la misma hora, cada madrugada, se abrían las cortinas. Sonaba una lista de reproducción distinta, y la cafetera empezaba a toser como un viejo asmático. Yo juraba que lo había dejado todo apagado, pero la casa despertaba sola. Una noche me levanté sigilosamente y encontré a mi esposo debajo del fregadero, con una linterna en la boca y un enjambre de cables saliendo de una cajita con luces. Resulta que, desde antes de casarnos, venía montando un sistema de domótica casera con sensores que reaccionaban a humedad, luz y temperatura. Programó rituales para que la casa nos arrullara. Luz cálida si llueve, olor a cítricos si trabajamos tarde, ventilación automática cuando cocino ajo. Me molestó que no lo dijera antes. Sentí que la casa tenía reglas que yo no conocía. Él me explicó que lo escondía por miedo a que lo juzgara de obsesivo. Al final negociamos. Ahora hay un modo invitados sin sorpresas y un modo domingo, que él bautizó con mi nombre, donde suena bolero. Hay tostadas listas y las persianas se levantan como telón de teatro. Historia 12. Un día, buscando una maleta en el trastero del edificio, abrí la puerta y me encontré con una selva clandestina. Macetas de colores, frascos con esquejes, humidificadores improvisados con botellas recortadas y etiquetas escritas a mano. Ficus convaleciente, suculenta tímida, poto en rehabilitación. Mi esposa, al no poder ocultarlo más, me confesó su crimen. Rescata plantas moribundas de la calle y de oficinas que las iban a tirar. Las trata hasta que vuelven a vivir y luego las regala. Tiene un cuaderno con diagnósticos, luz, riego, sustrato, incluso terapia de conversación donde anota frases que les repite. Al principio me reí, pero el día que el administrador quiso desocupar el trastero por material inerte acumulado, ella organizó una adopción express en el patio. En una tarde, vecinos que nunca se saludaban salieron a llevarse una planta con su ficha. Volvimos a casa con menos macetas y más saludos en el ascensor. Desde entonces, en la cocina hay un estante llamado Urgencias con tijeras, canela, perlita y una campanita que mi esposa toca antes de cada trasplante, como si fuera un quirófano. Historia 13. Siempre supe que mi esposo se acostaba tarde, pero pensé que era por videojuegos. Hasta que una noche, al ir por agua, lo escuché hablar en voz suave desde el estudio. Buenas noches, insomnes. Hoy acompañamos a quienes sienten que el reloj pesa. Tenía un micrófono profesional, una consola sencilla y una luz roja hecha con papel celofán. Conducía un microprograma de radio por internet bajo el seudónimo de El Amable de Madrugada. Personas llamaban a contar pequeñas derrotas y él respondía con consejos prácticos, recetas rápidas, listas de reproducción.
Yo me enfadé. ¿Por qué compartía intimidad con desconocidos y a mí no me lo contó? Me dijo que lo empezó durante una racha de ansiedad, para no sentirse solo, y que le daba pudor que yo lo escuchara. Me quedé en la puerta con los brazos cruzados, hasta que una oyente, una mujer mayor, agradeció entre sollozos porque, gracias a él, volvió a salir a caminar. Entendí que no era un secreto contra mí, sino un salvavidas para otros. Ahora los viernes, coproduzco un segmento. Hago preguntas sobre cuidados y preparo infusiones. Él aún usa seudónimo, pero yo soy la de las tazas humeantes. Historia 14. Creí que ver música era una metáfora, hasta que mi esposa me pidió que apagara una lámpara porque rechinaba en amarillo. Después de casarnos, me explicó con vergüenza que tiene sinestesia. Los sonidos le llegan con colores y texturas. Al principio fue caótico, porque la batidora salpicaba verde ácido, el portero eléctrico golpeaba naranja, y yo hablaba en azul opaco cuando estaba cansado. Una noche discutimos por la pintura del salón. Yo quería gris discreto, y ella insistía en un la menor para que mis reuniones fueran más calmadas. Me llevó a una tienda, me puso audífonos y me hizo tocar acordes en un teclado. Me miró sonriendo cuando elegí sin pensar el mismo tono que ella proponía. Pintamos de un verde casi humo, bajamos un semitono en las cortinas y cambiamos el timbre por uno más miel. Desde entonces, nuestras mañanas suenan suaves. Sorprendentemente, mis llamadas fluyen mejor y la casa se siente menos hostil. Ella dice que ya no le chilla. Yo digo que aprendí un idioma nuevo. Cuando me pide menos platos metálicos, sé que habla del ruido al cenar. Y cuando me dice, hoy estás violeta, entiendo que debo hablar más claro. Historia quinta. Tras la boda, noté que mi esposo conocía atajos imposibles. Evitaba avenidas ruidosas, atravesaba pasajes casi invisibles, saludaba a porteros por su nombre, y de pronto estábamos en un techo con vista al río como si fuera nuestro. Una tarde me llevó a merendar a la ciudad alta. Escalera oculta detrás de una panadería, una puerta pesada, y arriba, un jardín improvisado con bancas de madera. Me confesó que, durante años, para manejar la ansiedad de la multitud, cartografió rutas silenciosas, azoteas públicas, corredores de servicio, bibliotecas poco frecuentadas, cafés con mesas al fondo. Tiene mapas dibujados a mano con notas. Aquí huele a pan en la mañana. Esta azotea canta cuando llueve. Evitar jueves por la tarde. Al principio me dio miedo la idea de estar donde no toca, pero todo estaba dentro de lo permitido. Espacios abiertos, accesos públicos olvidados. Lo más tierno es que añadió un nuevo símbolo a sus mapas, una pequeña estrella donde me vio sonreír por primera vez en un lugar. La ciudad dejó de ser un trámite y se volvió un álbum de refugios. Ahora, cuando el día pesa, él dice, camino de estrellas, y aparecer en un banco con sombra parece magia, pero en realidad es amor cartografiado. Historia 16. Creí que mi esposo era simplemente el del taladro en las reuniones de vecinos. Callado, eficiente, arregla estanterías y listo. Tras casarnos, la caldera comunitaria se dañó y el grupo de WhatsApp se convirtió en un campo de batalla. Mensajes incendiarios, audios interminables, acusaciones cruzadas. De pronto, apareció un texto breve, impecable, firmado por La Bisagra. Proponía 3 opciones: un calendario, un sistema de votación anónimo y un compromiso de mantenimiento compartido. En menos de una hora, todos estaban de acuerdo. Yo pensé que el administrador por fin había hecho su trabajo, hasta que vi a mi esposo frente al ordenador con un documento titulado Protocolos de Paz Vecinal. Resulta que él es La Bisagra. Lleva años mediando conflictos en el edificio de forma anónima. Tiene plantillas para desacuerdos por ruidos, por uso de la azotea, por mascotas, un glosario de frases que no disparan la discusión, y hasta un sello de compromiso revisado que imprime y pega discretamente en los tableros. Me contó que de niño vivió en un lugar donde nadie se hablaba y prometió que su casa no sería así. Me enojó no saberlo, pero ese mismo día, gracias a su método, recaudamos fondos, llegó el técnico y la caldera cantó de nuevo. Desde entonces, cuando oigo a un vecino alzar la voz, yo miro a mi esposo y él solo dice, modo bisagra activado. Saca un té de manzanilla y abre su archivo de frases que desarman bombas. Historia 17. Siempre pensé que mi esposa era mala con los números, a secas. Después de la boda, al organizar cuentas, noté algo raro. Evitaba cualquier cálculo en voz alta, incluso sumas simples. Al pagar en la tienda, memorizaba montos con una canción que tarareaba, y si le cambiaban un precio, se quedaba rígida.
Una noche me confesó entre lágrimas que tiene discalculia diagnosticada y que pasó la vida camuflándola con trucos. Me mostró su sistema: sobres de colores para cada gasto, etiquetas con pictogramas en lugar de cifras, y una regla transparente con marcas para que, al revisar extractos, pudiera leer patrones sin contar. No lo ocultó por vergüenza hacia mí, sino por miedo a convertirse en la carga. Hicimos un trato. Yo me encargo de las cuentas grandes, ella de decisiones que no sean numéricas, pero requieren precisión, como logística, rutas, horarios. Aprendí su canción de supermercado. Ahora tarareamos juntos, y al final, revisamos la compra con su regla de colores. Lo más hermoso fue cuando pidió hablar con el banco. Explicó su condición, solicitó extractos con gráficos claros y alarmas por símbolos. El gestor aceptó y nos dio una app accesible. No solo pagamos a tiempo. Mi esposa dejó de temblar ante la caja y descubrió que su cabeza funciona como brújula. Si yo me pierdo en el desglose, ella detecta enseguida qué gasto suena fuera de tono. Historia 18. La terraza del edificio siempre me pareció inútil: 4 macetas tristes y una mesa de plástico. Un domingo, recién casados, escuché a mi esposa cerrar la puerta con cuidado y subir con una bolsa grande. La seguí y la encontré montando un estudio improvisado entre sábanas tendidas. Micrófono, mantas como paneles acústicos, una lámpara envuelta en papel para luz suave. Me hizo un gesto de silencio, respiró hondo y empezó a leer. Capítulo primero. Su voz era otra, templada, con pausas que arropaban. Leía para personas ciegas del barrio que no tienen acceso fácil a audiolibros. Los domingos graba novelas que le piden por carta. Luego guarda los archivos en pendrives con etiquetas en relieve y los reparte en la biblioteca pública. Lo hacía desde antes de casarnos, sola y sin contarlo, porque decía que no era gran cosa. Justo ese día llegó un señor con un termo y dejó una bolsa con galletas y una nota: gracias por ponerme a dormir sin miedo. Me quedé ahí, detrás de la sábana, llorando bajito. Desde entonces, los sábados practicamos dicción juntos. Buscamos libros con lenguaje claro, y yo edito el audio para quitar ruidos de palomas. La terraza ya no es un trasto, es una sala de historias que viajan en silencio, y nuestras peleas, cuando aparecen, se deshacen si ella sube y me lee en voz alta un párrafo que no sabía que necesitaba. Historia 19. Si algo detestaba de la casa nueva era el tic-tac del reloj de pared. Me ponía nervioso, como si alguien caminara sobre grava. Quise quitarlo, pero mi esposo lo levantó con una delicadeza religiosa y lo llevó al taller que improvisó en el lavadero. Una mesa de madera, cajitas con ruedecillas diminutas, lupas con cinta adhesiva, una libreta llena de dibujos. Descubrí que restaura relojes mecánicos. Aprendió de su abuelo relojero, y cuando la ansiedad le aprieta, se refugia entre escapes, áncora y espirales. Arregla piezas que la gente cree muertas. Un cucú que no canta desde hace décadas, un despertador que sobrevivió a una mudanza, un bolsillo heredado con fotos en blanco y negro. Los relojes se reparan escuchando, me dijo, y yo pensé que era una cursilería, hasta que lo vi apoyar la oreja contra la caja y ajustar tornillos como si afinara un instrumento. Le pedí que me enseñara a limpiar engranajes. Mientras hundíamos piezas en gasolina, me contó su mayor miedo: que el tiempo se vuelva ruido y deje de tener sentido. Ese mismo mes, a una vecina se le paró el reloj de boda. Mi esposo lo resucitó y ella lloró sosteniendo el pulso del péndulo. Yo todavía odio algunos tic-tacs, pero cuando discutimos, me siento a su lado y le paso pinzas, y el sonido deja de ser grava para volverse cuna. Sin darnos cuenta, aprendimos a medirnos por latidos, no por minutos. Historia 20. A mi esposa le aburrían los juegos de mesa. Eso decía. Hasta que, en el cumpleaños de mi suegro, un primo gritó: ¡que juegue la parca! Y todos miraron a mi esposa con una mezcla de miedo y orgullo. Resulta que en su barrio se juegan torneos de dominó clandestinos, legales pero muy subterráneos. Y ella fue leyenda en su adolescencia. Memorizaba Descartes, contaba silencios, leía codos y miradas. Con el dinero de premios ayudó a pagar estudios de su hermano. Lo dejó al entrar a la universidad, cansada de que la subestimaran hasta que perdían contra ella. Yo no daba crédito hasta que la vi en la mesa. Espalda recta, manos serenas, silencio de quirófano. Cada ficha que ponía tenía un propósito geométrico. Jugó una sola ronda por los viejos tiempos y barrió a todos. De regreso a casa me explicó que el dominó es un idioma. Las piedras hablan si sabes escuchar. No quise que fuese solo gloria pasada, así que la convencí de organizar un torneo abierto, con inscripción solidaria, en la plaza.
Llegaron abuelos, adolescentes, vecinas que nunca habían jugado. Mi esposa creó reglas de respeto, explicó señales prohibidas, enseñó a contar con dedos bajo la mesa sin que nadie lo note. La final enfrentó a una niña de trenzas contra un carnicero enorme. Ganó la niña y él le aplaudió de pie. Al cerrar, mi esposa me susurró, extrañaba este pulso. No volvió a la parca, ahora es profe de domingos. Y yo, su asistente que guarda fichas y reparte limonada. Historia 21. La noche de bodas la pasamos en casa, por puro gusto. Mientras él dormía, fui a la cocina por agua y noté un frasco sin etiqueta en el estante alto. Tenía dentro tiras de papel con fechas escritas a mano. Olían a lluvia, a tostadas, a metal caliente. Lo dejé donde estaba, intrigada. Semanas después, durante una limpieza profunda, descubrí que no era un único frasco. Había docenas, escondidos en la despensa, debajo del fregadero, incluso en la caja del árbol de Navidad. Mi esposo tenía un museo de olores. Cada frasco guardaba una combinación exacta de esencias y recuerdos. Primer día de trabajo, la casa de la abuela, la camiseta después del partido, amanecer con resaca y café barato. Me explicó, con vergüenza, que desde pequeño atrapaba aromas con algodón y alcohol para volver a momentos que temía olvidar. Fingía que eran pócimas, pero en realidad eran mapas. Me invitó a oler la siesta de domingo, que olía a talco y cortinas soleadas. Lloré sin aviso. Empezamos a curar el museo juntos. Organizamos por estaciones, escribimos notas, creamos un rincón con una lámpara cálida y un cuaderno. Una vez, cuando discutimos y la casa parecía tener filo, se acercó con un frasco que decía «Reconciliación de media tarde», pan recién hecho y cáscara de naranja. No borró el enojo, pero bajó el volumen del ruido en mi cabeza. Desde entonces, cuando uno de los dos se siente perdido, vamos al estante. Elegimos un olor, lo abrimos como quien abre una ventana y dejamos que la habitación recuerde por nosotros. Historia 22. Siempre supe que mi esposa era buena escuchando, pero lo que descubrí después de casarnos me cambió la forma de mirarla. Volvíamos del mercado cuando, en la esquina, un hombre mayor pedía ayuda señalando su garganta. Yo me quedé congelado. Ella dejó la bolsa en el suelo, levantó las manos y empezó a hablar con fluidez en lengua de señas. En menos de un minuto, había organizado que un vecino llamara a una ambulancia y que otra persona buscara agua. Luego me explicó, despacio, como si sostuviera un hilo delicado, que durante años había trabajado como intérprete voluntaria en guardias nocturnas de un hospital público. No lo contaba porque temía que sonara a heroicidad, y odiaba la idea de que su servicio se volviera anécdota. Yo me sentí pequeño, pero también orgulloso. Empecé a acompañarla algunos sábados, sentándome en la sala de espera con un termo. Vi a mi esposa traducir miedos al médico, preguntas a una madre, instrucciones a un adolescente. Aprendí a decir gracias, dolor, esperar y volveré. Un día, una mujer sordo-ciega llegó en crisis. Mi esposa le comunicó con las manos sobre las manos, letra por letra, hasta que su respiración se hizo más lenta. En casa ensayamos señas frente al espejo. Yo me equivoco y ella me corrige con paciencia infinita. Cuando discutimos, a veces nos forzamos a señalar lo que sentimos. La pausa que exige cada gesto nos salva de decir lo que hiere. Descubrí que el silencio también tiene gramática, y que mi esposa vive allí como en su lengua materna. Historia 23. Creí que conocía todos los rincones del edificio, hasta que una tarde de calor vi a mi esposo regresar con el pelo lleno de pequeñas motas doradas. Olía a flores calientes. Dijo, «Ya vengo», y subió a la azotea con una caja de madera. Lo seguí con el corazón entre las costillas y me encontré con dos colmenas discretas, camufladas junto a un depósito de agua. Él, con movimientos precisos, retiraba marcos mientras un zumbido grave llenaba el aire. Era apicultor urbano. Había empezado con un curso en la biblioteca del barrio y terminó adoptando una colonia que, según el portero, se había instalado en un hueco del ladrillo. Me asusté. Pensé en picaduras, alergias, vecinos furiosos. Mi esposo me explicó la danza de las abejas, la orientación por el sol, la delicadeza de no invadir su camino. Convenció a la comunidad con talleres y frascos de miel etiquetados Azotea Sur. Hubo un susto cuando un enjambre se posó en un platanero frente a la panadería. Con calma y una caja de cartón, mi esposo lo recogió ante una corte improvisada de curiosos. En casa probamos la primera extracción. La miel era ámbar y olía a tilo y a un poco de gasóleo de la avenida. Rara mezcla que sabía a ciudad dulce. Empezamos a plantar flores aptas en macetas.
Hablamos con una escuela cercana para sembrar lavanda, y cada fin de verano celebramos una cata diminuta en la azotea. Descubrí que convivir con abejas exige humildad. Si llego con prisa, me ignoran. Si llego con miedo, me invitan a respirar. Historia 24. Pensaba que la letra de mi esposa era bonita y ya. Después de casarnos, mientras ordenábamos papeles, encontré en su escritorio hojas con alfabetos completos, signos raros y nombres de familias tipográficas. Había vectores, curvas, anotaciones sobre interletrado y ascendentes. Me confesó que diseña tipografías a partir de restos de escritura cotidiana, boletas de colectivo, recetas manchadas, notas de amor halladas en libros usados. Las digitaliza, crea sistemas completos y luego los comparte gratis con bibliotecas, centros culturales y escuelas que no pueden pagar licencias. Un día me mostró un proyecto íntimo, la tipografía Miguel, construida con listas de la compra de su padre, ya fallecido. Cada A tenía un gesto de urgencia. Cada G se inclinaba como en los papeles de la ferretería. Esa fuente ahora rotula el tablón del comedor comunitario del barrio, donde se anuncian meriendas y talleres. Acompañé a mi esposa a fotografiar letreros viejos para rescatar sus formas antes de que los sustituyan. Me enseñó a mirar cómo una O demasiado cerrada cansa los ojos, cómo un interlineado generoso calma la lectura. Una tarde, una maestra escribió con la Miguel un cuadernillo para sus alumnos. Una niña lo llevó a casa y su abuela reconoció, sin saber por qué, el pulso de la letra y se puso a llorar. Entendí que mi esposa no dibuja letras, devuelve voces. Desde entonces, cuando dejo notas en la heladera, trato de escribir despacio, como si dejara una huella que algún día merezca convertirse en familia tipográfica. Historia 25. En el patio interno de nuestro edificio las voces rebotan y se mezclan como sopas. Yo pensaba que eran murmuros sin sentido hasta que, ya casados, empecé a notar que mi esposo silbaba frases cortas, variando ritmo y altura, y que una vecina al frente le respondía con otra melodía. No era coqueteo ni simple juego, era un lenguaje de silbos que habían armado durante la pandemia para pasar mensajes de balcón a balcón sin gritar. Tenían códigos para agua caliente, paquete en portería, cuidado con el perro y tengo pan de más. Una vez hubo un corte de luz que duró casi toda la noche. Los intercomunicadores murieron, los ascensores quedaron como cajas negras. Mi esposo salió al patio y lanzó un silbo largo, con un quiebre al final. Las ventanas se abrieron como párpados y la vecina de enfrente replicó. En menos de media hora, habían organizado una cadena. Silbos que marcaban pisos, pausas que significaban todo bien. 3 notas para necesito medicación. Subimos y bajamos escaleras con velas guiados por esa música de emergencia. Después me enseñó lo básico, cómo dividir una frase en bloques, cómo señalar una pregunta sin palabras, cómo no confundir una nota alta con apuro. Cuando alguien nuevo se muda, a veces se burlan del silbido hasta que una noche de tormenta lo agradecen. En casa, el silbo quedó como costumbre cariñosa. Cuando uno llega tarde y el timbre no funciona, una melodía breve dice, aquí estoy, y el otro responde con otra que significa, la cena espera. Descubrí que también se puede ser vecino en do mayor. Historia 26. Creía que el ajedrez para mi esposo era lo de siempre, partidas por internet, alguna apertura memorizada y quejas contra los módulos. Después de casarnos empecé a notar servilletas con dibujitos de cuadritos por toda la casa, flechas y letras en notación que parecían fórmulas. Una madrugada me despertó el sonido del microondas. Dentro había una taza y pegado al vidrio, un diagrama con un rey acorralado. Lo encontré en la mesa del comedor, con una lámpara de clip, moviendo 2 peones sobre un tablero minúsculo, respirando como quien afina un violín. Me confesó que no juega tanto como compone problemas, finales imposibles que deben resolverse en mate en 3. Estudios con Zugzwang perfecto. Pequeñas obras donde una pieza sacrifica su sentido para revelar otro. Publica con seudónimo en un foro y en pizarras de cafeterías. Deja el diagrama y un correo para que le manden soluciones. No quería parecer pretencioso, balbuceó. Dijo que es su manera de detener el mundo. Cuando inventa un problema, el tiempo se coloca en casillas. Le pedí que me enseñara y descubrí la liturgia. Primero se parte de una idea emocional, el caballo que quiere volver a casa. Luego se poda el tablero hasta que quede solo lo necesario. Un domingo llegaron 3 correos. Un niño de un pueblo, una mujer mayor que resolvió el estudio mientras hacía pan, y un barista que puso su dibujo junto a la lista de capuchinos. Esa tarde pegamos nuestro primer problema común en la cafetería de la esquina. Una semana después,
Dos señores discutían felices sobre si el alfil debía esperar o atacar. Mi esposo sonreía sin decir que era suyo. ¿Cómo no amarlo? Mientras otros conquistan reinos, él inventa tableros donde un peón humilde encuentra la única ruta para salvarlo todo. Historia 27. A mi esposa le gustaba salir temprano a correr. Yo asumía que era por salud, hasta que un amanecer volví antes de tiempo y la vi en cuclillas sobre el asfalto, con una caja de tizas gigantes y los dedos manchados de colores. Dibujaba una escalera que se convertía en río, luego en viento, y al final en una frase: hoy también se puede empezar pequeño. No firmaba. Era la autora de esas intervenciones efímeras que algunos vecinos fotografiaban y atribuían a una artista anónima. Me suplicó que no lo contara. No buscaba méritos. Necesitaba poner belleza donde la basura de la noche aún no había sido recogida. Empezó durante la pandemia, cuando la ciudad estaba vacía y el miedo hacía eco. Ahora salía antes del camión de limpieza, escuchaba los ruidos de panaderías y dejaba mapas para que la gente volviera a casa por rutas menos tristes. A veces copiaba versos de poetas muertos, otras veces dibujaba recetas de sopa, indicaciones para respirar. Una rayuela interminable que empezaba en lunes y terminaba en vale la pena. Me uní de a poco. Yo llevaba termos, ella el polvo de color. Yo vigilaba el semáforo. Ella trazaba curvas con precisión. Una lluvia feroz borró una pieza que había tardado media hora. Me enfurecí. Ella sonrió, se limpió las manos en los muslos y dijo: no es un cuadro. Es una conversación con el agua. Aprendí el ritmo de sus silencios. Ahora, cuando el edificio despierta, a veces suena un mensaje en el chat de vecinos. ¿Alguien sabe quién hace las luces en el suelo? Yo miro a mi esposa que huele a tiza y a pan, y entiendo que hay gestos que no necesitan aplauso para iluminar.